¿Cómo ahorrar si ganas poco? Hola a todas, mi nombre es Patricia, soy coach en finanzas y hoy quiero hablarles de cómo ahorrar aunque ganes poco sin perder de vista tu bienestar. Muchas personas se acercan y me dicen, mira Patri, de verdad, es imposible que yo ahorre con lo que gane. Entonces, primer elemento aquí a tener en cuenta es que el mucho o poco es subjetivo y depende de la realidad de cada persona. Para algunos es mucho, 5.000, para otros es poco. Entonces depende de la vida que has diseñado y que has elegido vivir. Y no voy a adelantarme más antes de hablar de estos tres elementos. Lo que te quiero dejar aquí es que sí es posible, te voy a dar 3 elementos para que tengas en cuenta y puedas ahorrar independientemente de que tus ingresos sean pocos y además hablarte desde mi experiencia. Yo soy venezolana, he pasado por un proceso migratorio en el cual pues las realidades son diferentes en cuanto a cambio monetario, en cuanto a muchas otras variables entre un país como Venezuela y un país como España. Entonces, en la primera parte de esta migración, los ingresos eran muy pocos y con todo y eso sí se puede ahorrar. Y te voy a explicar cómo hacerlo. El primer elemento que tienes que tomar en cuenta es actuar en tu campo de influencia. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Puede que parezca que la vida te lleva por caminos y tú vas como que adaptándote a ellos, pero realmente hay algo que sí está en tu control. Puede que sientas en este momento que los ingresos no están en tu control, que no dependen directamente de ti cuánto ingresas o no. Pero lo que sí está en tus manos son los gastos, independientemente de que sientas que no, sí, son los gastos. Esas decisiones que has tomado al nivel de vida en el que te encuentras son decisiones que has ido tomando poco a poco y es en el que te lleva a este momento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que tienes que ajustar tus gastos a el nivel de ingreso que tienes ahora. No hay más. O sea, en principio este es el primer paso. Ya te voy a contar, porque no vamos a estar toda la vida así. Ya te voy a contar en los siguientes pasos cómo hacerlo, cómo migrar a esta parte, cómo avanzar, pero inicialmente lo que tienes que hacer es actuar en tu campo de actuación en el cual tienes control, que son tus gastos. Entonces aquí pasan por hacer medidas pequeñas hasta medidas drásticas. Medidas pequeñas como, oye, empiezas a mirar, dejas de salir un poco tanto fuera, las vacaciones las haces más modestas, vas haciendo estos cambios, pero hay casos incluso en el que los cambios tienen que ser más drásticos. Por ejemplo, tienes unos ingresos, no sé, me invento, de 1.000 euros y estás sola y tienes un alquiler de 800, pues no, ese alquiler no lo puedes pagar. O alquilas habitaciones, o te vas a un piso más pequeño, o te cambias de ciudad, pero no lo puedes acoplar. Entonces en inicio tienes que, así suene, no suene bonito y piensas, pero es que yo no quiero, pero bueno, pues hay que hacer pequeños cambios al inicio para poder seguir avanzando, porque si no, no sales del ciclo. Entonces tienes que hacer cambios iniciales que te permitan adaptar esos gastos en el cual tú sí que tienes una actuación y minimizarlos para que sean siempre inferiores a los ingresos, independientemente de cuáles sean esos ingresos. Recuerda que las decisiones de los gastos son tuyas. Entonces el primer paso es disminuirlas, así sea porque pase por situaciones sencillas hasta por situaciones más complejas, pero tienes que balancearlo. Esto de manera temporal, ¿vale? Esto tiene que ser de manera temporal. Y claro, también hay excepciones a la regla. Hay casos en que las personas, no sé, tienen unos ingresos de 300 euros, por ejemplo, para una realidad como España, oye, y no puedes vivir con ese importe. Eso tienes que mirar de una vez las otras fuentes de ingresos, porque sí, tienes que pagar alquiler, o sea, no hay mucha historia que hacer aquí, ¿no? Tienes que enfocarte en esto, pero hablamos de realidades más o menos estándares, de sueldos más o menos estándar. Esta es la primera parte, tienes que ajustar tus gastos. Ahora vamos al punto número 2, ¿ok? ¿Cómo hago para no sacrificar mi satisfacción? Bueno, vamos a estar claros.
toda primera parte de ahorro y un cambio en las finanzas requiere un poco de incomodidad. O sea, si no estás dispuesta a sentir esta incomodidad, pues quédate en donde estás y verás como más adelante, si sigues igual, la incomodidad va a ser mucho mayor. Entonces hay que sentir cierta incomodidad inicialmente, y una manera de apalearla es, por un lado, saber que esto es temporal. O sea, estás haciendo unos ajustes temporales porque no te vas a quedar toda la vida ahí. Vas a trabajar, y ahora te voy a comentar en el tercer paso, vas a trabajar en aumentar esos ingresos, por supuesto que sí, pero de manera temporal tienes que hacer ciertos sacrificios para equilibrar esa balanza y respirar, ¿no? Juntar ese pequeño colchón, ese dinero que te permita hacer unos movimientos y estar un poco más tranquila y no estar en el día a día, ¿vale? Entonces, en este campo, lo que te sugiero con este segundo paso es que incentives tu creatividad. Hay muchas maneras de lograr lo mismo con una inversión menor de tiempo o de dinero. Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, desde vender tu coche más nuevo para tener un coche de segunda mano que esté en buenas condiciones, pero no tenga los vidrios automáticos. Como en vez de salir a comer fuera, pues hacer una buena comida en familia, una parrillada en casa o en casa de unos amigos. Temas de en vez de ir a una academia importantísima de, no sé, de baile para la peque, puede ir a una buena academia que no esté en una certificación, pero que le den una buena información. Hay muchas maneras de lograr lo mismo con menos recursos, y lo que tienes que hacer es buscar ser creativa para lograrlos y tener ese nivel de satisfacción de la misma manera, ¿no? Y el tercer paso es entonces expandir tu campo de actuación. ¿A qué me refiero con esto? Inicialmente te comenté que tenías directamente actuación o tenías poder en elegir tus gastos, pero tal vez no sentías mucho poder en cuanto había ingresos. Pues lo que te voy a decir con este tercer paso es que empieces a ampliar ese nivel de actuación hasta que también tengas el control de tus ingresos. ¿Cómo hacerlo? Una vez que has pasado por el punto 1, que has hecho sacrificios, que has hecho cambios, que has logrado equilibrar la balanza entre ingresos y gastos, que has logrado ajustarlo, que has desarrollado tu creatividad para seguir teniendo el mismo nivel de satisfacción o similar con unos menos recursos, has empezado a acumular un dinero en el cual ya te permite tener cierta holgura y no ir tan, como llego a fin de mes, ¿no? Empiezas a tener esa holgura, empiezas a tener, ya tienes esta parte de los ahorros del colchón preparada, empiezas a tener ahorros para la formación. Entonces ahora es tiempo de que te enfoques a lleno a ver cómo vas a aumentar esos ingresos. ¿Y cómo hacerlo? Hay muchísimas maneras, pero pasa por cambiar tu paradigma. O sea, es manera de decir, oye, si estás acostumbrado, es que no consigo trabajo, pues créalo. Busca maneras, hay muchísimas maneras de conseguir dinero. El dinero está ahí, entonces busca cómo resolver problemas, busca cómo aportar valor, y en función a eso empieza a moverte, empiezas a revisar otras alternativas, otras cosas que no se te hayan ocurrido. Amplía tu grupo con las personas que interactúas, y seguramente de ahí van a venir ideas, pero no puedes enfocarte en esta parte de voy a aumentar ingresos. Quizás necesitas una formación, es probable, quizás necesitas un grupo que te acompañe y te impulse, pero si no tienes los recursos no vas a poder acceder a ello. Entonces es importante primero trabajar en estos dos primeros aspectos que te mencioné anteriormente. Entonces, la próxima vez que te digas es que yo no puedo ahorrar porque gano poco, primero, hazte la pregunta, ¿qué es poco y qué es mucho? Y segundo, te aseguro que sí es posible. Entonces, realiza estos tres pasos, que es el primer paso, es actúa en lo que sí tienes el control, que son tus gastos. Haz medidas, haz cambios, haz algunos sacrificios para poder equilibrar esa balanza. Lo segundo es desarrolla tu creatividad para lograr un nivel de satisfacción más o menos igual que el que te hubiese dado los gastos anteriores, pero con los nuevos recursos para que eso lo puedas extender un poco en el tiempo. Y el tercero es enfócate ahora de lleno a aumentar tus ingresos. Entonces te recomiendo que sigas estos pasos, que dejes de lado las excusas y te pongas a ello.
Y si quieres, ya lo sabes, si necesitas más ayuda, necesitas preguntas, hacer preguntas, interactuar de alguna manera, únete al canal que tenemos en Telegram, que es gratuito, y tienes el link en los comentarios. Nos vemos, adiós.